Buenos días a todos. Lo primero, agradeceros a todos la presencia a esta jornada que hemos montado para hablar sobre los diferentes estímulos fiscales que hay para el tema de la innovación, ¿vale? Hemos intentado, pues en esta jornada, pues al final que estén todos, vamos a decir, todos los diferentes miembros del ecosistema, desde lo que son, vamos a decir, desde el Ministerio de Economía, lo que es el Ministerio, lo que es también Hacienda, Tributos, lo que es también pues, una empresa que conoce y también lo que es una entidad de certificación. Primero me gustaría presentar a las personas que nos van a acompañar. Por un lado está José María Peláez, que es ingeniero de minas y diploma de estudios de doctorado, pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado y se encuentra trabajando en la Subdirección General de Fomento a la Innovación. Dicho de otra forma, es por donde pasan todos los trámites de lo que son los diferentes informes motivados vinculantes, ¿vale? Por otro lado, tengo aquí a mi lado a Manuel Olea, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ahora mismo es inspector de Hacienda de Estado, actualmente destinado en la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, y es una persona que también lo que buscaremos con él es que nos dé un poco pues también la visión de cómo Tributos pues ve también el sistema, ¿vale? Por otro lado, a mi lado está Ana Luque, es gerente de ventas de Cámara Certifica. Cámara Certifica es una de las entidades de certificación que en todo este sistema pues también certifica proyectos para luego la obtención del informe motivado. Lleva 13 años trabajando en temas de certificación y desde hace 2 años está al frente de lo que es la unidad de Cámara Certifica. Y por otro lado, finalmente, Roberto Delgado, que es gerente de Telergon. Telergon es una de las empresas pues, bueno, más conocidas en lo que es en Aragón. Es una de las empresas líderes en el campo de ingeniería electromecánica, fabricación de interruptores de corte en carga con y sin fusibles, conmutadores manuales y motorizados, interruptores de levas, así como una amplia gama de soluciones integradas. Si luego quieres exponer, expandirte. Ya ha sido suficiente. Roberto empezó en 1995 como ingeniero en Telergon, fue pasando por diferentes, vamos a decir, puestos y desde 2008 es gerente, ¿vale? Entonces la idea es, pues, bueno, más o menos vamos a ir comentando pues diferentes cuestiones, preguntas y luego siempre pues cualquier cuestión que vosotros queráis comentar o cualquier cuestión que vosotros queráis aclarar, pues estamos también a vuestra disposición. Lo primero que a mí me gustaría comentar, bueno, primero le lanzo la cuestión a Chema, aunque todos iremos interviniendo, es cómo ves ahora mismo la salud de 2 incentivos que se están tratando muchísimo, que es, por un lado, las deducciones fiscales por I+D+I, y luego un incentivo que durante un tiempo estuvo parado, pero que ha vuelto con mucha fuerza, que es el tema de las bonificaciones de la cuota de la seguridad social. Dicho de otra forma, que es, oye, por tener personal dedicado en exclusiva a actividades de I+D+I, pues dejar de pagar una parte de la seguridad social. Lo hablo en temas más coloquiales, sí. Pero para que nos comenten, para que todos nos entendamos. ¿Cómo ves la salud? Yo creo que son incentivos bastante interesantes para la empresa y además son complementarios entre sí. Son incentivos totalmente compatibles cuando la empresa ha obtenido el sello PYME innovadora y parcialmente compatibles cuando no lo tiene, ya sea PYME sin sello o gran empresa. Entonces creo que son 2 incentivos bastante interesantes que la empresa, insisto, puede aplicar con esas limitaciones en cuanto a compatibilidad y que, dependiendo del estado de madurez de la empresa, le puede interesar uno, el otro o los dos. Si me explico, la bonificación es un incentivo que puede ser muy interesante para las empresas en casi cualquier momento, sobre todo al principio evidentemente porque no da beneficios y no genera cuotas sobre las que minorar donde se aplica la deducción fiscal. Pero para una gran empresa que tiene también una actividad continua I+D y tiene un excedente de deducción generada y una planificación a un largo plazo, tiene cuota más que de sobra, mejor dicho, tiene crédito fiscal más que de sobra frente a una cuota que en los próximos X años no podrá atacar, también puede ser interesante la bonificación. Si bien la cuantía del incentivo, hablándolo en términos a lo mejor de ayudas, que puede ser más fácil, la intensidad de la ayuda puede ser menor en el caso de la bonificación que la deducción, sí es muy interesante en el sentido que implica una reducción de costes inmediata para el empresario. Lo que dices en ese sentido es muy importante,
porque al final muchas empresas, cuando hablamos de temas de deducciones y todo, dicen, ya, claro, pero tengo que esperar, o hay un tiempo en el cual pues no es tan automático, y en cambio pues es importante lo que dices, que la bonificación es desde el momento 1, vamos a decirlo. T igual a 0. Eso es, desde el T igual a 0. Y tú, Manuel, en este sentido, cuando hablamos de deducciones, siempre hay un momento en el cual vamos hablando con las empresas, las deducciones, aparecéis tributos, y aparecen, pues vamos a decirlo, todos los miedos asociados con tributos. Si ahora mismo a las empresas que tenemos por aquí les tuvieras que decir si tienen que tener o no tienen que tener miedo, ¿qué les comentarías? Pues que el miedo es libre, pero que en este caso no hay elementos para temer. A ver, el papel, yo diferenciaría un poco tributos o la parte de, es verdad que es poco conocido. Nosotros en la agencia tributaria, por así decirlo, lo que hacemos es labor de control. Somos la parte de la administración tributaria que se encarga de controlar que la gente cumple con sus obligaciones tributarias. En este sentido, en su momento se articuló el incentivo como una deducción fiscal, que hay otras numerosas posibilidades. Hay países donde se articula más como subvención, aquí como deducción. Eso que implica que la agencia tributaria juega un papel importantísimo. La Dirección General de Tributos es la que se encarga de impulsar de alguna manera las modificaciones normativas, como la que tuvo lugar en el año 2013, donde se hizo un esfuerzo importante para ello, y nosotros como agencia tributaria lo que hacemos es de alguna manera controlar que cada euro que alguien se deduce tiene derecho a él, precisamente para evitar que al ser un incentivo tan potente atraiga de alguna manera a empresas que pretendan beneficiarse de un incentivo sin tener derecho. Es eso, yo creo que es un incentivo tan consolidado y sobre todo que al recogerse en la ley con ciertos instrumentos precisamente para garantizar la seguridad jurídica de aquel que se pretenda beneficiar de ello. Sabéis que pueden solicitarse informes motivados vinculantes que vinculan a la agencia tributaria en cuanto a la calificación de los proyectos. Existe también la posibilidad de presentar consultas a la Dirección General de Tributos sobre la calificación y la interpretación de la norma, e incluso a la agencia tributaria para, no en este caso la calificación de los proyectos como I+D+I, sino más bien para la parte de los gastos, porque es la otra pata, es saber, una empresa necesita saber si lo que está haciendo es I+D, y segundo, una vez que sabe que hace I+D+I, saber si tiene derecho a un importe determinado a la base de la deducción. Lo que intento decir con esto es que somos plenamente conscientes de la importancia. Creo que tiene una tradición importante, lo que nos permite hablar ya de jurisprudencia en este sentido, consultas de tributos suficientemente concluyentes como para tener cierta seguridad en su aplicación, y que en último caso, si alguien incluso ya no en la calificación, sino en parte de la parte cuantitativa del incentivo, acudiese a la agencia tributaria, que sepa que frente a una inspección podría ir perfectamente blindado, no solo en cuanto a la calificación, sino también en cuanto al importe de la deducción, lo cual yo creo que elimina o limita bastante el miedo de aquel que las discrepancias, lo comentábamos antes entre las personas que estamos aquí en esta mesa, son pequeñas, y es cierto que en algunos casos han sido cuantitativas, pero yo diría que es la excepción. O sea, en general es un incentivo que goza de buena salud y que yo creo que tiene una tradición que hace que sea muy potente. Yo invitaría a acudir a ella siempre con unas garantías como las que estamos comentando. Claro. Yo creo que es muy importante lo que comentas, que al final es un incentivo que todas las empresas pueden acudir. Lo único que hay formas de acogerse pues más seguras y menos seguras. Ahí, a raíz de esta cuestión, me gustaría también pues comentar con Roberto, a ver vosotros como empresa, como Telergon, dicho lo que hemos comentado aquí, pues qué estrategia o cómo, a ver, bueno, primero si optáis o no optáis a estos incentivos, y luego pues cómo lo estáis haciendo y cómo os sentís. Pues sí, evidentemente estando aquí, nosotros nos estamos acogiendo a estos incentivos fiscales desde hacía tiempo. Tenemos un área de I+D y de desarrollo de producto ya bastante consolidada en el tiempo, y forma parte ya de nuestra, digamos, rutina habitual, el incorporar esta variable, ¿no? del incentivo fiscal, y vamos un poquito más allá, como ahora os explicaré también, digamos, ayudas en temas de financiación. Forma parte de lo que sería nuestra estrategia de desarrollo de producto y está totalmente integrada en las tareas que hacemos cuando nos proponemos desarrollar un nuevo producto. ¿En qué sentido o en qué línea nosotros hacemos? Nosotros, en los proyectos de desarrollo de nuevo producto, digamos, el primer objetivo que buscamos es ir vía
CDTI. Ese es el primer objetivo que buscamos en todos los nuevos desarrollos. Es verdad que son desarrollos que tienen que tener un cierto tamaño de proyecto, ¿vale? Para que sea, digamos, interesante para nosotros el trabajo de presentar el proyecto a la administración como CDTI, 1, y 2, a la propia administración para que tenga un tamaño, para que tenga cierto sentido. Entonces, la primera pata de nuestra estrategia entre cualquier desarrollo de nuevo producto es buscar, digamos, presentar el proyecto a CDTI con 3 objetivos. Por un lado, el tema de financiación, y por otro lado el tema de incentivos fiscales, que viene de la mano de, ante una aprobación por parte de la administración o del CDTI de un proyecto, eso ya genera, eso que han comentado aquí mis compañeros, es informe motivado vinculante, que ¿qué quiere decir? Que si la administración, el CDTI, te aprueba un proyecto, pues tienes una seguridad absoluta de cara a una hipotética inspección futura de que estás totalmente cubierto y que estás haciendo las cosas bien, y que esas deducciones fiscales que generan un poquito de miedo, si me las estoy aplicando bien o mal, pues estás seguro. Es decir, nuestra primera estrategia es, vía CDTI, buscar la aprobación de proyectos de nuevos desarrollos que hacemos. En el caso de que haya proyectos que no están presentados al CDTI, por un lado, ¿qué hacemos con el resto de proyectos de nuestra compañía de desarrollo de nuevos productos? Pues ahí tenemos 2 vías. Temas pequeños que podríamos hacer nosotros en autoliquidación, nuestra estrategia es no hacerlo, ¿vale? Es decir, temas pequeños no buscamos el incentivo fiscal directamente. Temas de tamaño medio, de proyecto, que nos justifiquen el esfuerzo de preparar, tener un coste de la certificadora o de solicitarlo y de preparar la documentación para ello, empaquetamos a esos otros proyectos que no tienen nivel CDTI y los presentamos a una certificadora. ¿Para qué? Para que esa certificadora nos lo analice y nos genere un informe vinculante, si es innovación o si es I+D, de tal manera que también estamos blindados por esa vía de los incentivos fiscales que podemos solicitar en nuestra liquidación. Es decir, realmente una empresa tiene, desde nuestra perspectiva, 3 vías: presentar proyectos a CDTI que tienen un tema de financiación y un tema de incentivo fiscal cubierto, presentar una certificadora como tal y, digamos, no hacer nada, o hacer tú una autoliquidación. Esa última vía, nuestra estrategia como Telergon es no afrontarla, estamos suficientemente cubiertos y nosotros tenemos un ahorro fiscal relevante, interesante, que nos justifica, digamos, ese trabajo que hay detrás. No nos engañemos, de preparar esas memorias y esos documentos que, pues, hay que preparar, pues, para poder tener derecho a tener esos informes vinculantes. Entonces es un poquito Es importante también, pues, bueno, ver un poco la visión de, vamos a decir, de vosotros como empresa, con la mezcla al final, vamos a decir, de los informes motivados de CDTI y los informes motivados de lo que es la subdirección. Luego comentaremos, a ver, y también os pregunté. Yo me gustaría hacer una precisión, me ha parecido muy... ¿Sabes qué es lo que voy a decir? Sí. Siempre te lo me ha parecido muy interesante, y yo creo que has definido muy bien cómo una empresa se enfrenta a los diferentes escenarios. Simplemente un matiz, yo creo que coloquialmente, cuando has hablado del informe de la certificadora, has dicho vinculante. Lo único que decir que solo vinculante es el del Ministerio, es decir, la certificadora, por supuesto, es un informe importantísimo, técnico, de mucha calidad y que tiene su peso en cualquier procedimiento que se desarrolle, pero no llega a ser vinculante. Es decir, vinculante, la ley solo nos dice que es el que emite el Ministerio. Por supuesto que ofrece una seguridad, una garantía porque los criterios están prácticamente alineados en ese sentido, pero que cabría frente a una inspección la posibilidad de pedir a algún perito que pudiera, en algún caso, pues, si no estamos de acuerdo, contrarrestar ese informe. Es importante, a ver, también me parece importante lo que comentas ahora, Manuel, porque además nosotros lo encontramos muchas veces, el tema de, bueno, pero la certificadora ya es definitivo o no. A ver, básicamente la certificadora es un informe totalmente, vamos a decir, hecho por expertos, pero la última palabra, como decís, tiene lo que es la subdirección, lo que es donde está José María Peláez trabajando. El 90x% de las veces, te dejo decir el X... 95 en los 16. 95% lo que dice la entidad de certificación es lo mismo que al final dice el Ministerio, pero sí que hay algunas veces, y no sé si a algunos les toca, pues bueno, pues igual alguna bajada de calificación o alguna cuestión. A raíz de todo lo que ha salido, pues ha salido también lo que es la entidad de certificación, ¿vale?
la entidad de certificación que muchas veces nos encontramos todos y qué hacen, qué no dejan de hacer o por qué, que además cobran, no sé qué. Pues nos encontramos todos en esos sentidos. Entonces, aquí, Ana, me gustaría un poco que también pues, nos contaras en ese sentido, pues bueno, vosotros qué es lo que hacéis o cómo lo gestionáis en ese aspecto. Aquí somos un instrumento de ayuda, en este caso al Ministerio, como un paso previo a la obtención del informe motivado vinculante. Lo que hacen las empresas es pues argumentar el porqué de la novedad del proyecto, por qué se lo plantean, qué acciones han requerido o ha tenido que llevar a cabo, qué personal, qué equipos, pues todas las fases de innovación lo presentan según el índice que establece el propio Ministerio. Y nosotros nos encargamos de, gracias a 2 expertos técnicos en la materia, expertos que tienen que estar cualificados para la tecnología en la que se está innovando, verifican si el proyecto es innovador, tiene una novedad objetiva, que sería el caso de la I+D, o tiene una novedad que, si bien no es objetiva, no es indiscutible, sí que pues es un proyecto novedoso para la propia entidad, con lo cual es una novedad subjetiva y es innovación. O puede que no sea nada, realmente puede que no tenga ninguna novedad, con lo cual pues no tendría el derecho a deducirse. En nuestro caso trabajamos con 2 expertos técnicos, trabajamos cuando el proyecto ya se ha realizado con experto contable y pues cuesta dinero porque esos expertos hay que pagarles, trabajan normalmente en la universidad y en centros tecnológicos y ese es el coste, esa coordinación, esa detección de expertos y ese análisis para que luego pues la empresa lo pueda obtener, lo pueda presentar al Ministerio y pueda tener ese informe motivado vinculante como paso final. De hecho, una de las cosas a reseñar también desde más o menos, fue 2013 más o menos, nosotros nos encontrábamos con muchas empresas que decían, vale, esto de la I+D o esto está muy bien, pero claro, yo tengo, pues mi situación económica no es la mejor, ¿vale? O sea, me están diciendo que tengo 18 años y entonces surgió, bueno, pues lo que se ha llamado como el cashback, como la monetización, o como podamos decirlo, como yo siempre lo explico a las empresas, que Hacienda te devuelva dinero. Suena raro, suena esto, igual no es lo correcto, pero así todo el mundo lo entiende. Me gustaría saber tanto, bueno, pues si por ejemplo vosotros, José María, habéis visto, porque al final lo que te piden es un informe motivado y todo, y al final pues entran todos los entes, si habéis visto, vamos a decir, mucho más movimiento. Y también, bueno, pues en vuestra parte, pues un poco cómo a las arcas o cómo está afectando todo. Os lanzo la pregunta casi conjunta. Sí, bueno, si te parece, hablo yo luego. En principio, no sabíamos cuánta demanda iba a haber. El primer año fue un comienzo tímido, lógico, debido a que siempre hay, por ciertas reticencias sobre a ver cómo funciona este mecanismo, a ver si por solicitar la monetización, que en rigor es exención del límite de cuota y luego el exceso es la devolución, a ver si eso podía suponer mayor riesgo de experimentar una inspección fiscal o lo que sea. Al final las empresas, por lo que nos van transmitiendo, van cogiendo confianza, van viendo que no hay ningún problema en aplicar el mecanismo. Nosotros, cuando tenemos un expediente que va asociado a una solicitud de monetización, le damos priorización, precisamente para no perjudicar al solicitante, para que pueda ejercer su derecho legítimo. Y lo que sí hemos visto es que esta mejora de incentivo, que como cualquier mejora creo que debe ser aplaudible porque eso implica un esfuerzo para las arcas públicas, tiene un cierto límite, según nos comentan las empresas, en cuanto a que no todas están dispuestas a asegurar que son capaces de cumplir los requisitos que marca la ley, ¿no? En cuanto a la reinversión, en cuanto al mantenimiento del empleo, etcétera. Serían quizás los únicos límites naturales, pero por otra parte lógico, debido a que esta mejora del incentivo surgió en 2013 en plena crisis, con lo cual fue un esfuerzo más que notable y, en cuanto a querer fomentar la actividad de I+D así en un contexto de luego bastante adverso. ¿Y vosotros cómo lo habéis visto, Manuel? Con naturalidad, es verdad que es contra natura, ¿no? Parece que la agencia tributaria siempre va a ver si alguien ha hecho algo bien o mal, y en este caso, pues obedeciendo un poco a
sabéis que es un incentivo que se aplica sobre la cuota íntegra ajustada. El problema de esto, y con un límite temporal, de manera que el problema se generaba cuando la empresa, por el tipo de actividad, pues no generaba cuota íntegra y entonces iba pasando el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto? Pues surgió en el año 2013, como decía, y además en una época bastante complicada. De hecho, poco tiempo después, con el informe Lagares, no sé si os acordáis, apareció en el informe la necesidad de acabar con todas las deducciones, y aún así se mantuvo y se mejoró en cuanto a los límites. Había cierta timidez al principio, efectivamente, como decía Chema, sobre de qué manera se iba a aplicar, pero yo creo que al final ha ido de una manera muy natural. La agencia tributaria, una vez que alguien lo solicita, lo que ocurre es que queda excluido del límite, o sea, no necesariamente llegas a la monetización, sino que minoras la cuota íntegra ajustada hasta hacerla cero, y lo que te dice la norma es que si después tú quieres hacer efectivo ese importe, tienes derecho a solicitárselo a la administración. ¿Cómo se articula esto? Pues un procedimiento que ya existía dentro de la Ley General Tributaria, un procedimiento de devolución derivada de la normativa del tributo. Y entonces tenemos un plazo de 6 meses que se está cumpliendo para devolver ese importe, y efectivamente si hay algo raro en algún momento se pudiera entender que hay una discrepancia, pues por supuesto existirá la posibilidad de comprobar que efectivamente todo es correcto. Pero la realidad es que hemos arbitrado un mecanismo, yo creo que tanto el Ministerio como la agencia, en el que intercambiando datos, presentando la autoliquidación allí al Ministerio, de alguna manera ellos priorizan estos informes y a la vez nos da a nosotros garantía de que teniendo ese informe motivado, pues tenemos la tranquilidad de que podemos devolver a alguien que cumple con los requisitos que en principio para hacerlo. Yo diría que está ahí, que es verdad que hay empresas que le cuesta planificar, esto exige una planificación de una serie de años. Nos comentan que en grandes empresas quizás es complicado poder explicarle a un consejo de administración que va a mantener una política de empleo, de mantenimiento o crecimiento de empleo a 3 años vista, o que por ejemplo va a reinvertir la cantidad, que es otro de los requisitos, que abonada o aplicada en actividades de I+D+I durante un tiempo. Claro, son requisitos que son difíciles y además te reducen. Uno de los requisitos que exige la norma es que vea reducida la deducción, el derecho, el importe en un 20%. Por tanto, yo creo que esta nació un poco para ofrecer a las pequeñas y medianas empresas, aunque todas se pueden beneficiar, un mecanismo extra de financiación. Acudir a un mecanismo en el que la agencia tributaria te va a monetizar, a dar una parte de ese incentivo que de otra manera solo podrías aprovechar en la propia autoliquidación del impuesto de los años siguientes. Está funcionando bien. Y fue bastante tímido al principio. En el año 2013 fue el primer año en el que se generó, la declaración del año 2014 fue la primera que se pudo aplicar, y desde entonces no ha parado de crecer, tanto el número de informes motivados como solicitudes como importe. Y yo creo que en general la perspectiva es de crecimiento. Sí, nosotros lo que vemos es que la perspectiva es buena, es de crecimiento. Sí que, como habéis comentado, el mayor problema, nosotros que lo vemos, es el tema del empleo, porque muchas veces, pues según como pues las empresas o como estén, pues claro, garantizar durante un tiempo el empleo, pues es lo que a veces más les suele costar. Pero en bueno, ese caso integras y pagarás lo que has dejado, claro, lo que has solicitado, en este caso lo que has aplicado de más, y no habría ningún problema. O sea que tampoco estamos en un escenario que tampoco es muy gravoso. No. Son requisitos que se tienen que cumplir en el tiempo. Cuando llega un momento en el que no se han cumplido, pues entonces la norma te dice cómo tienes que volver a la situación inicial porque no lo has cumplido. Muy bien. De todas formas, con todo esto que estamos hablando, tú, Roberto, lo ves ya como empresa, ¿vale? Con todo lo que hablamos, certificaciones, informes, tal. ¿Lo ves todo muy complejo o cómo lo ves? A nosotros, como decía al principio, es un tema que ya le hemos perdido el miedo, ¿no? Lo tenemos bastante integrado en nuestro día a día, y pues aquí a las personas que nos están escuchando, pues les invitaría también a perder ese miedo, ¿no? Porque sí que es un poquito de documentación, de papeleo y demás, que cuesta bastante igual al principio, pero luego es un poquito más rutinario y vas cogiendo expertise también, ¿no? en saber cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es excesivamente complejo. Quizás sí en el aspecto de las entidades certificadoras, esa diferenciación entre innovación y +D es un terreno un poco difuso y se presta un poquito más a la interpretación. Y claro, cuando uno como empresa va a solicitar a una entidad certificadora, pues
pues un informe está esperando que sea I+D, porque los niveles de deducción de I+D con los de innovación son distintos, entonces más o menos se va haciendo las cuentas y espera que sea innovación, I+D siempre y no innovación, y ese terreno es un poco difuso, ¿no? Entonces de cara lo comentábamos antes, ¿no? a tener reglas más claras y fijas, ya sé que siempre hay unas buenas razones para diferenciar entre I+D e innovación, pero yo sí que es un punto que pondría sobre la mesa la administración, ¿no? Digamos, al final, sobre todo en empresas de nuestro tamaño, la apuesta por desarrollo de producto, por crear empleo de calidad en las áreas de I+D, en tener producto propio es la garantía de empresas que tienen futuro, ¿no? Y eso yo creo que es lo que la administración tiene que poner en valor, ¿eh? Y hay veces que los desarrollos de producto pues son una nueva generación, cosas que igual son poquita cosa más, pero que son importantes, que si no las haces tiene un coste importante para la empresa de no crecer, y entramos a veces un poco en un terreno muy teórico, ¿eh? Y una diferenciación que luego, pues, mi observación, ¿no? De cara a las administraciones, que le demos una pensada. No entiendo de I+D. O sea, llevo mucho tiempo en esto, pero esta parte, esos grises que se ven, ya nos han dicho los tribunales que no somos expertos ya nos han quitado ahí. en I+D, y que nosotros nos limitemos a determinar si el impuesto se ha autoliquidado correctamente, y que con eso ya tenemos bastante. Que cuando hemos intentado decir, porque en nuestro cuerpo hay ingenieros, sí. Hay ingenieros industriales, hay de teleco, tenemos un equipo, y es cierto que la única parte que sí nos han dado un poco la razón cuando hemos intentado modificar a lo mejor la calificación de alguien que ha autoliquidado directamente sin informe motivado es en el tema informático, porque tenemos doctores en informática. Pero por eso es que es muy difícil. Yo creo que todo el sistema que he comentado yo en la primera parte de todo el sistema de informes motivados, por la posibilidad de presentar consultas y acuerdos, es precisamente por esa dificultad, sabiendo que es una materia muy difícil, una línea muy delgada entre una calificación de un proyecto como I+D y otro como innovación tecnológica. Hacía falta que fueran los expertos técnicos y no fiscalistas los que de alguna manera se pronunciasen sobre eso. Entonces, yo te puedo coger el guante, pero la realidad es que creo que no hay inspector que entienda. Y vamos por ahí. Sí, nosotros lo agradeceríamos también, porque sí que es verdad que hay cosas que son blancas o son negras, claro. Pero cuando el experto dice tiene que ser sustancialmente mejor, o sea, sustancialmente, son conceptos indeterminados, ¿verdad? Claro. Sí, es la parte difícil. Yo como moderador, pero también como empresa, vamos a decir, de consultoría en la cual trabajamos, sí es vamos a decir lo que es el gris, vamos a decir. Hay veces que la cosa es muy clara, vamos a decir algo es I+D o algo es IT, pero luego nos movemos en una gran escala de grises en la cual, pues bueno, es más o menos todo interpretable, ¿vale? Sí que es verdad que al final, pues bueno, pues esas cuestiones que son interpretables a veces generan pues esas cuestiones de que te gustaría que todo fuera más robusto, que fuera todo, que no hubiera estas cuestiones. Pero partiendo de que lo que para alguien, no sé, yo me acuerdo de nuestro director general muchas veces dice que igual el iPhone, con todo lo que es, pues según cómo se interprete o como lo que sea, pues igual no era I+D, sino que era innovación. Nunca sabemos. Fíjate. Nunca sabemos estas cuestiones. La verdad es que, si me permite señalar una cosa, sí. Precisamente el que el sistema fiscal español esté reconocido como de los mejores del mundo, a efectos de aplicación introduce una dificultad. Y es de los mejores del mundo no solamente por esos tantos por ciento tan generosos, sino porque además incentiva la innovación tecnológica. Fiscalmente en el resto del mundo eso no existe. Entonces, al introducir la innovación tecnológica, en principio parece mucho más interesante y más generoso la innovación como un concepto de novedad subjetiva, es decir, mejor para la empresa, no frente a un estado del arte, esa innovación para la competitividad empresarial. Eso, sin embargo, introduce esa dificultad de los grises, porque ya no manejamos solo I+D o nada, es I+D o IT o nada. Entonces es cuando, siendo un marco fiscal muy atractivo, la aplicación de ese marco fiscal introduce esa zona de grises en la que a veces nos movemos. Sí, es lo que comentas. Y dentro de esa zona de grises, una de las preguntas que también surge cada vez más en las empresas y todo es, oye, esto de los informes motivados. Oye, si yo tengo un informe motivado de CDETI, como aquí antes se decía Roberto, pero oye, ¿es igual, más válido, menos válido que un informe de estos que emite el ministerio? O sea, yo hago una pregunta que nos encontramos siempre de estos informes, estos tipo A que emite oye, ¿y esto Hacienda o tributos lo ve igual o no? Porque claro, uno es ex ante, pero el otro no.
¿Cómo lo vemos? Ahí la explicación es muy sencilla. Los informes motivados pueden ser ex ante o ex post, al margen de qué órgano lo emita, es decir, el Ministerio o el CETI hasta ahora. En el futuro quizá pueda emitir alguna otra entidad. Los que emite el CETI son solo ex ante. Los que emite el Ministerio son a demanda del solicitante y pueden ser ex ante o ex post. Todo informe ex ante, por su propia naturaleza a priori, significa que su vinculabilidad está condicionada a que lo que se ejecute posteriormente se corresponda con lo que recoge el informe. Si lo que se ejecuta, si lo que se desarrolla en el proyecto es distinto, lógicamente ese informe no ampara ese proyecto. Si lo que se ejecuta se corresponde con ese informe, sí está amparado. Es decir, ese informe sí es vinculante. El informe ex post tiene la ventaja de que informa sobre una realidad ya ejecutada. Por lo tanto, su carácter es totalmente vinculante, porque no hay duda entre lo que se está informando y lo que se ha ejecutado. Entonces, no es que sea mejor o peor el ex ante del CEDETI o del Ministerio, que también emitimos si nos lo piden, o el ex post del Ministerio, es la naturaleza ex ante o ex post. Como bien dice mi compañero de mesa, si yo pido una ayuda al CET y me dan un informe motivado gratis, pues mejor, porque me ahorro, lo siento por Ana. Bueno, y por Rafa también. Mejor porque tengo un informe motivado y me lo he ahorrado. Sin embargo, tengo que ser consciente que si en la ejecución el proyecto evoluciona o deriva respecto a lo que tenía planificado y sobre lo que se había informado, ese informe motivado no me va a amparar. No quiere decir que no siga siendo I+D. Puede seguir siendo I+D, solo que he hecho otras cosas que no era lo que tenía planificado. En ese escenario, si quiero seguridad jurídica, entonces sí sería recomendable un informe motivado ex post. Si no, con el informe motivado ex ante sirve. Lo único que, claro, a efectos ya concretos de la aplicación de la deducción, solo generará a cada anualidad los gastos incurridos en esa anualidad correspondiente, porque al ser un informe ex ante cubre la totalidad del proyecto e independientemente del número de años. Y de repente llegan a tributos, llegan estos informes, llegan los de CEDETI, llegan eso. ¿Vosotros lo veis igual, diferente, lo comprobáis más? ¿Cómo? Bueno, es que un informe es vinculante y no entramos a valorarlo. O sea, es absolutamente aceptado que no se puede recalificar un informe motivado vinculante. Y de la misma manera, un informe, tanto si es del Ministerio, de esta parte del Ministerio, de la subdirección de Chema, como si es del CEDETI, siempre que se ajusten los informes de ejecución, se ajusten exactamente a lo que inicialmente se... Pero es absolutamente aceptado y además los tribunales no tardarían ni un solo segundo en quitarnos la razón si no lo hiciéramos. Por tanto, es algo que sí, y sobre eso se sustenta el sistema. O sea, se sustenta sobre que el que se pronuncie sobre si algo es I+D o no sea un experto con un número de dígitos de la UNESCO, ya me pierdo un poco, pero son expertos súper específicos, 6 dígitos de... Y entonces sí, es algo que está aceptado, de manera que cuando alguien está en una comprobación, nosotros además sabemos, en muchos casos con antelación, por la relación que tenemos, quién tiene informe motivado y no, o no. Entonces, si no tuviésemos esa información en el momento de iniciar la actuación, es muy frecuente que te digan que tienen un informe motivado o incluso que tienen uno solicitado. En ese caso, cuando llega el informe y dice que eso es I+D o innovación tecnológica, pues la comprobación se va a limitar exclusivamente a determinar pues si es correcta la determinación de la base de la deducción. Si es correcta, pues fenomenal, será un comprobado y conforme. Que no, pues habrá que regularizarlo. Sí hay que tener en cuenta que en esos informes motivados vinculantes, como consecuencia de que beben del informe de las certificadoras, de alguna manera también se vierte información sobre la razonabilidad del gasto. Eso que se traslada en informe a la certificadora y que ellos realmente ya no hacen un control sobre ellos, también aparece en el informe. Eso no vincula a la agencia tributaria. O sea, lo que viene a decir la ley es que vincula en cuanto a la calificación, no en cuanto a la determinación de la base de la deducción, puesto que forma parte de las tareas cotidianas que hace la inspección de Hacienda. En ese sentido, pues aunque no suele haber grandes discrepancias, sí es posible que se establezcan diferencias que se regularizarían en su caso.
pero bueno, que la pregunta de si el informe motivado es vinculante y si se acepta es totalmente aceptado. Entonces las empresas vamos a decir que podrían, bueno, en cuanto a la calificación, pueden dormir tranquilamente. Absolutamente. Y en cuanto vamos a decir el gasto, salvo que haya alguna cosa extraña o alguna cosa eso, pueden dormir relativamente. Pues mira, te diría que lo normal es que no haya muchas discrepancias porque tanto con el Ministerio como con ENAC y las reuniones de las certificadoras, en muchas ocasiones se nos trasladan problemas asociados a criterio. Gastos tienen que ser directamente relacionados o algunos gastos indirectos, entonces nosotros vamos marcando pautas, de manera que lo normal es que aquel que se ponga en manos de certificadoras generalmente está con criterios muy alineados. Algunos podremos estar en desacuerdo, como se pueden estar en desacuerdo con alguno de ellos, pero por lo menos sabes a qué atenerte, porque si tú te sales de esos criterios, lo normal es que si eres objeto de una comprobación, pues se te pueda regularizar conforme a los criterios que tiene la agencia tributaria. Pero que poco a poco se van explicitando de una manera más clara, que yo creo que es bueno, sí, para que todo aquel que quiera aplicarlo pues tenga la seguridad de que también, sin necesidad de ir a un APA, pues tenga cierta seguridad sobre los criterios que se están aplicando. Pues esa es un poco la... Sí, me parece interesante también una de las cuestiones que habéis comentado, porque muchas veces nos preguntan las empresas, oye, pero ¿se hablan entre los dos? O sea, ¿hay comunicación? ¿Los informes que emite uno los llegan al otro o no? Bueno, ya has dicho absoluta. Que hay, sí. O sea, yo creo que hay comunicación, que no es que sean dos entes que no se hablan. Es que nos necesitamos. No, al revés. O sea, lo que decía, pues a nosotros nos viene muy bien que nos manden los informes de las certificadoras, porque lo último que queremos es molestar a alguien que de alguna manera sabemos que ha actuado correctamente y que en principio no ofrece importantes riesgos. Si nosotros no tenemos ese informe de la certificadora, pues a lo mejor es más probable que alguien pues entendamos que puede haber cierta discrepancia en cuanto a los proyectos o la deducción, pero no solo eso, sino también para agilizar y priorizar informes motivados, para alinear criterios, para solucionar problemas, para hacer grupos de trabajo sobre criterios de base de deducción, de innovación tecnológica en software. O sea, es constante. La verdad es que en ese sentido, y en tanto ellos quieran, pues seguiremos así, pero... Así lo que entendemos, nosotros formamos parte del procedimiento tributario, estamos en una parte voluntaria, que en principio el informe motivado es voluntario, salvo casos muy concretos, y nosotros entendemos que somos una unidad que tiene que dar servicio tanto al solicitante como a la agencia tributaria, al estar incardinados a ese procedimiento tributario. Entonces la única manera de hacerlo es tener que estar coordinados con la agencia tributaria y con tributos, lógicamente. Y en el otro lado de la mesa, tanto Ana como Roberto, bueno, al final nos han comentado un poco también los procesos, como desde el otro lado de la mesa, vamos a decir, que es lo, vamos a decir que se hace todo el trabajo previo antes de los informes. Aunque como ha comentado Chema, el sistema es muy robusto, permite cosas como pues que se califica hasta la innovación tecnológica, que en otros lugares. ¿Alguna sugerencia o alguna cuestión que diríais, oye, pues no sé, quiero decir, a veces tiempos o a veces procedimientos o alguna sugerencia para vamos a decirlo, para el otro lado de la mesa? Bueno, yo a lo que comentabais antes de la monetización, sí que es verdad que lo que hablamos con clientes, le explicamos los criterios y precisamente lo que menos les cuesta al tipo de empresas, que quizás es un poco más pequeña y mediana, lo que trabajamos desde Cámara, el tema de la empleabilidad no les preocupa, sí les preocupa la quita del 20% y les preocupa el tiempo, el tener que esperar 2 ejercicios para tener esa monetización. Entonces, bueno, pues sí, en ese sentido se puede hacer algo, sería beneficioso. Y por suerte, pues lo que decían, tenemos cada vez más para esos grises, esa jurisprudencia, por así decirlo, porque muchas veces pues los expertos son ingenieros, son científicos que no están acostumbrados al derecho, a la interpretación, pero sí esa jurisprudencia se la podemos contar a los expertos y sacarlas de dudas, con lo cual pues también el proceso de certificación va cada vez más rápido y bueno, pues podemos dar siempre ese primer feedback a la empresa para que tenga esa primera impresión o ese primer impacto de qué es mi proyecto, qué es esto que te estoy presentando, ¿es I+D, es IT o no es nada? Y empezar a trabajar con él para las deducciones. Por tu parte... Por mi parte yo me he anticipado, ¿no? Ya he tirado la piedrecita de los grises, ¿no? Por lo demás yo decir que funciona bien, ¿eh? Hay unos plazos de meses, 2-3 meses, un poquito para que nos hagamos toda la idea desde que la empresa prepara la documentación para solicitar un informe a una entidad certificadora, estamos hablando de 2-3 meses, de ese periodo de tiempo más o menos, y luego es un año, luego la parte ya con la administración. Nuestra experiencia, se han dicho aquí muchas cosas, miedos, siempre hay miedos cuando hay la inspección tributaria, y os explica un poco la estrategia que seguimos nosotros.
con esos informes, ya sea de CEDETI o ya sea de una entidad certificadora, yo creo que las garantías en situaciones normales, como son las de todos los que estamos aquí, son para nosotros totales, y la experiencia que nosotros tenemos después de ya muchos años así lo avalan, ¿no? Pues eso, se pierda el miedo, ¿no? Yo creo que es un tema que sí que está bien estructurado y que, salvo esos grises que decía, y que un poco, bueno, pues sobre todo para el apoyo a las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Al final, esa teoría del I+D como una innovación, una cosa súper nueva, absolutamente distinta, en la mayor parte del entramado de la empresa de tamaño pequeño medio, a la que entiendo que la administración quiere potenciar porque es donde realmente está el empleo de calidad, el crecimiento, producto propio, en muchas ocasiones no es uno líder mundial en algo y saca una innovación mundial, sino que a veces hace un poquito de seguidor de los competidores que están en no sé dónde y mejora su producto, su gama, y eso desde el punto de vista del éxito para la empresa a medio plazo, de creación de empleo y demás, es tanto más importante y está dentro de lo posible, ¿no? De la mayor parte de las empresas, ¿no? Y por eso, en la medida que esos grises se eliminen, tendiendo a lo del I+D, claro. O sea, no la innovación. Se puede eliminar poniendo todo innovación tecnológica, pero eso no es lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era un poquito, sobre todo para las empresas de ese entramado industrial de tamaño medio, que es lo que al final da riqueza a un país, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es positivo, y las empresas desarrollamos producto independientemente de que tengamos un incentivo fiscal mayor o menor, o que el CEDETI nos lo apruebe o no. Hay otros baremos de negocio por los que desarrollas producto, ¿no? Pero evidentemente puede haber proyectos que se queden en el cajón porque no ves clara, o los números no salen, no salen del todo, y entonces un empujón, por parte de facilidades vía CEDETI, por parte de facilidades en el tema fiscal, pues al final siempre ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido animaría a la administración, que creo que es un tema que se habla mucho de apoyar a la I+D, pero que efectivamente que se mantenga al menos, y si se pueden aclarar esos grises de arriba, pues mucho mejor. Bueno, por lo menos lanzamos desde este lado de la mesa estas sugerencias. Sí que es verdad que lo que comentabas, Ana, el decalaje de ese tiempo, sí, sobre todo muchas empresas también pues lo suelen decir, que al final tienen que esperar, y luego pues sí, eso de I+D o IT cambia radicalmente. Nos hemos centrado mucho ahora en el comienzo, yo he comentado que hablaríamos tanto de las deducciones como el tema de las bonificaciones, ¿vale? Hasta ahora nos hemos centrado mucho en el tema de las deducciones, y no hemos comentado nada de, pues bueno, de estas famosas bonificaciones, que además son, vamos a decirlo, un retorno mes a mes, ¿vale? Que en algún caso, como bien has dicho al principio, Chema, está lo del sello de pyme innovadora y la compatibilidad. ¿Cómo veis también el incentivo? Bueno, estáis notando pues que al principio había menos. Es un incentivo que al final también exige pasar por, vamos a decir, por un informe motivado, siempre y cuando tengas pues, unas condiciones, 10 más trabajadores durante unos periodos de tiempo y todo. Pero ¿estáis viendo que también se está moviendo más? Sí, la verdad es que estamos recibiendo más solicitudes. Este incentivo data de 2007, solo que con la crisis se interrumpió por motivos evidentes, presupuestarios, luego fue recuperado. Y en el último año, los IDIS 17, hemos identificado sobre un total de 66 millones de euros que deja de ingresar a la tesorería que le compensa el Servicio Público de Empleo Estatal. Nosotros intervenimos en más de la mitad, debido a que el informe motivado para bonificaciones es voluntario, salvo que se supere el número de 10 personas, con el cual se convierte obligatorio. Entonces, al margen de que haya informe motivado o no, unas 2.000 empresas, unos 66 millones, creo que son cifras bastante interesantes, ya empiezan a ser significativas, y creo que las empresas lo empiezan a conocer, lo empiezan a aplicar, y dependiendo de lo que comentaba al principio, ¿no? Dependiendo de su tamaño, sus circunstancias, sus condiciones fiscales, creo que está ahí, creo que es importante conocerlo y creo que es bastante interesante para que la empresa lo aplique dependiendo de sus circunstancias. Y aunque a tributos esto no le toca tanto, le toca controlar la compatibilidad. De alguna manera, la Seguridad Social nos manda información y nosotros vemos si efectivamente se cumplen los requisitos para ser compatible, para compatibilizar sobre el mismo, la total, como decía antes Chema, por no repetirme, o la parcial. Bueno, es un instrumento más, un incentivo más que yo creo que hace más atractivo. Yo lo incluiría junto con la Patent Box, que es quizás la tercera pata. Esto es más a la parte de
de entrada, ¿no? De generación y creación de realización de I+D, y yo creo que si le damos un todo el recorrido, entraría también la Patent Box. Todo esto hace que tengamos un mapa, yo creo, bastante potente de incentivo fiscal. El tema de la bonificación yo creo que va por el número de preguntas que nos van haciendo o que nos traslada el Ministerio sobre la interpretación de la compatibilidad. Creemos que es algo que cada vez se utiliza más, pero también es verdad que nos falta quizá, o nosotros desde el departamento no hacemos esa labor de control, pero creemos que por el tipo de preguntas no genera grandes dificultades. O sea, es un control bastante básico y que yo creo que en general, como es tan directo la aplicación y tan fácil de determinar que si lo ha aplicado o no, realmente veo que el nivel de abuso yo creo que tiene que ser bastante limitado. Sí, me permitís un añadido. Sí. En el caso de las bonificaciones sí que se maneja el agregado I+D+I. Entonces, si la empresa hace I+D+I, no necesariamente todo, sino o I+D o IT o I+D+I, es más fácil de identificar qué trabajadores cumplen ese requisito en cuanto a ese tipo de actividad. Entonces, ahí coincido con Manuel, es más fácil de ubicar si ese trabajador merece o no merece esa bonificación, y luego ya el resto de requisitos en cuanto a la contratación, en cuanto a la dedicación, son más fáciles de demostrar y de comprobar. Entonces creo que ahí hay mucho menos dudas que en otros esquemas. Sí, como habéis comentado, además, bueno, vamos a decir que es un incentivo en el cual, bueno, pues al final las empresas que tienen el sello famoso, el sello de PYME Innovadora, pueden compatibilizar por el mismo trabajador tanto la bonificación como la deducción. Si no, la empresa al final tiene que decidir por ese trabajador si se bonifica o se deduce. A raíz de eso, por ejemplo, vosotros, Telergon, ¿vosotros lo habéis mirado? ¿Lo habéis...? Lo valoramos en su momento, pero nosotros pertenecemos también a un grupo, y entonces dentro de todas esas casuísticas de si son compatibles o no, en nuestro caso no eran compatibles las dos, y nos salía más a cuenta el tema de los incentivos fiscales más que las bonificaciones en cuota. Pues bueno, eso es un caso particular, por toda esa casuística de casos, como comentaba el compañero, de cuándo es compatible o no es compatible. En nuestro caso, al no serlo, tuvimos que elegir y elegimos en los incentivos fiscales, ¿no? Eso es importante porque lo que comentas, al final cada una de las empresas y su mundo tiene que valorar, salvo que sea un PYME Innovadora, que no, pero sobre todo las grandes empresas, pues al final tienen que hacer sus números y decir, oye, nos merece la pena una cuestión, nos merece la pena otra. Lo bueno es tener un cuestión. mapa suficientemente amplio como que para que cada empresa, en función de las características, pueda elegir y no quede fuera, no quede excluida, sino que simplemente tenga que elegir entre una buena o otra mejor. Y en este sentido también, Ana, vosotros el tema, bueno, como entidades de certificación y todo, el tema de ¿veis más movimiento en el tema de las deducciones que en el tema de las bonificaciones, o cómo lo...? Hay un poco una secuencia natural. La empresa muchas veces, como decía Roberto, se sorprende de decir que lo que yo hago, que no es bata blanca, o no estoy en Silicon Valley, es I+D o es IT. Entonces, bueno, pues ante esa primera sorpresa de poder acogerse a la deducción o poder hacer ese sistema, sí que suele reinvertir. Es decir, oye, como lo mío es novedoso, voy a apostar por esta línea de negocio, voy a reinvertir. Entonces, bueno, pues reinvierte, como normalmente es una novedad en la que suele ir solo o bueno, pues demuestra una ventaja competitiva con ello, suele irle bien y sigue creciendo, con lo cual los departamentos en los que está trabajando esa línea cada vez son más grandes, y sí que es verdad que vemos clientes que van creciendo, van pues de 4 investigadores a lo mejor van a 9, ya directamente pasarán a 10 el año siguiente, con lo cual pues bueno, ese camino natural de deducciones y luego bonificaciones se hace si las empresas pues lo que tienen de deducción lo realimentan en I+D, si lo usan para otras cosas, ¿no? Pero las que reinvierten y apuestan por la innovación y por seguir pensando y dándole a la materia gris, sí que lo vemos, que cada vez es más frecuente. Es verdad que al final es todo, vamos a decirlo, es todo como un ciclo. Un ciclo. Y luego una de las cuestiones que ya se lleva tiempo hablando también es, bueno, pues vemos que muchas empresas dicen, oye, que va a haber algún cambio de normativa, o va a haber algún nuevo reglamento, o va a haber, no sé, cada X tiempo pues llegan las cuestiones, luego pues cambios de gobierno, no cambios de gobierno y todo. Ahora mismo, la salud del incentivo, ¿cómo la veis? ¿La veis bien? ¿Veis si va a haber se prevé algún cambio que le pueda afectar? ¿Está todo en el aire? ¿Cómo nos podéis anticipar algo aquí para el público? Cada uno en nuestro área, yo creo que podemos. En el ámbito fiscal, la verdad es que a día de hoy no existe ningún proyecto de modificar
la ley de impuestos sobre sociedades en ese sentido. Y de hecho yo creo que lo que se está intentando cambiar una inercia que había. La realidad es que si buscamos evitar el miedo en el contribuyente, y yo creo que lo único que evita ese miedo es la seguridad jurídica, yo creo que no favorece nada esta seguridad jurídica el hecho de que haya tantas modificaciones normativas. Veníamos que en los últimos 10 años me parece que había contado unos 15 cambios normativos en relación con el incentivo, algunos más drásticos como el de 2013, pero claro, eso a una empresa que quiera planificarse a largo plazo, como suele ser el tipo de planificación de investigación y desarrollo, pues suele ser muy complicado. Y vender que tú vas a aplicar un incentivo ahora y estructurar la empresa de una determinada manera o determinadas áreas para eso, cuando te pueden cambiar dentro de 2 años el incentivo, pues yo entiendo que... Entonces yo creo que lo que se ha buscado ya desde hace unos años es hacer pequeños ajustes, cambio de algún límite, generalmente ha sido incrementándolo, o porcentajes, pero de manera que la norma sea prácticamente la misma. A día de hoy yo no tengo conocimientos, sé que en su momento se habló de alguna modificación, pero es que fijaos que la modificación importante fue en el año 2013, la primera vez fue en la declaración de impuestos sobre sociedades del año 2014, que se hizo en el año 2015, estamos en un periodo donde todavía yo creo que nos corresponde evaluar de qué manera se ha cumplido con las expectativas con las que surgió esa reforma fiscal importante en materia de I+D+I. Hacer algún cambio ahora sin tener en cuenta, sobre todo, ahora tenemos muy cerca que está siendo sometido a un control por parte de la AIREF. Es decir, se está, junto con el I+D, muchos otros beneficios fiscales pues están siendo sometidos a una autoridad independiente precisamente para ver el grado de efectividad del incentivo, porque algo que hemos hecho muchas veces en falta y que ha salido en muchas conversaciones es apostamos por un modelo de deducción fiscal y por una modificación normativa que no sabemos, no hay estudios que nos determinen si esto sirve o no sirve. O sea, podemos decir que a la empresa le sirve, pero los datos tampoco son especialmente buenos. Los datos de I+D que salen cada año, si lo comparamos con el PIB y tal. Entonces, creo que esta reflexión es buenísima. Y que nos falta mucho en muchos casos en la administración saber si la apuesta que hemos hecho es una apuesta que ha dado resultados o no. Que se determina que no ha dado resultados, pues que habrán 2 escenarios, o bien movernos a otro tipo de incentivo fiscal o de sistema de incentivo. En Alemania me parece que es un régimen de subvenciones, ¿no? Y no hay incentivo fiscal y nadie duda de que... O a lo mejor tenemos un buen sistema y entonces solo hay que pulir determinadas partes para hacer esto más atractivo. Entonces yo creo que estamos un poco, y lo razonable sería esperar a ver el resultado de estos estudios que se están haciendo, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en la autoridad independiente de aquí española, que está previsto que salgan los resultados para octubre del año 2020 y que ahí yo creo que empezaremos a tomar decisiones. Ya tendremos un escenario de unos 5 o 6 años donde veremos si es verdad que esto arranca y si está teniendo... Fijaos que muchos de los elementos que se introdujeron en la modificación del año 2013 para monetizar y quedar fuera del límite es reinvertir la cantidad aplicada o abonada en I+D. Esto debería retroalimentarse de alguna manera. Pues en ese escenario, pero yo creo que hacer una modificación normativa ahora mismo, yo creo que sería precipitado y es verdad que nosotros no nos dedicamos a la parte normativa, nosotros solo a controlar. Ahí está la Dirección General de Tributos, que es la que impulsa los proyectos normativos, y en ese sentido yo creo que no tengo noticias a día de hoy de que haya una intención de modificar, y yo creo que obedece a la necesidad de esperar un poco a ver qué ocurre. Es lógico, al final si se ha hecho una modificación y todo, hay que ver un poco la efectividad o si realmente merece o no, pues si hay que ir en esa línea o hay que ir en otra línea. No sé si, supongo que igual Chema lo ves parecido. Lo veo, sí, en principio lo mismo, es competencia de tributos, pero bueno, hasta el punto que sabemos no hay nada sobre la mesa. Si hay un borrador que modifica el reglamento que regula la emisión de informes motivados, es un borrador que lleva ya cierto tiempo elaborado, intenta clarificar los tipos de solicitud, mejorar el procedimiento, pero en cualquier caso está parado hasta que no haya un nuevo gobierno. El gobierno está actualmente en funciones y con el nuevo equipo pues ya se verá si retoma o se sigue como está. Y hablando aquí, bueno, pues de todos estos incentivos, de todas las ayudas, de las bonificaciones, para Telergon, por ejemplo, que hemos hablado pues de los incentivos, las bonificaciones, que no has hablado también de las subvenciones, ¿le dais una importancia tanto por el retorno, vamos a decir, de financiero como el retorno fiscal grande a la I+D+I? ¿Es una cosa en la cual estáis potenciando mucho o cómo lo tenéis?
para nosotros, creo que para muchas de las empresas que están aquí escuchándonos, el tema de tener producto propio, desarrollarlo, ampliar la gama y demás, te da una garantía de éxito a medio plazo, ¿no? Y de independencia. Entonces, para nosotros la inversión en I+D+I es un pilar básico, independientemente del entorno fiscal o de ayudas o de subvenciones, y evidentemente pues pensamos, y estamos aquí también para insistir, ¿no?, de cara a la administración de que todas esas ayudas en ese sentido, lo que nosotros vemos es que impulsan empleo de calidad industrial, de estas cosas que tanto hablamos todos y que realmente con esto se materializa de verdad, ¿no? Y no solamente en 3 ingenieros más en I+D, sino todo lo que genera en el tejido industrial alrededor, porque cuando desarrollas un producto habrá de todo tipo de sectores aquí, pero en nuestro caso es un producto industrial, hacen falta hacer moldes, matrices, y eso requiere una inversión en activos fijos relevante y mucha gente trabajando para hacerlos. Es decir, la dinamización que genera, yo creo, a nivel de los objetivos también de la administración, ¿no?, pues es fundamental. Entonces, sea con un modelo, sea con otro, el que la administración, digamos, ayude o impulse a que las empresas que tienen esa estrategia la potencien y animar a las que tienen alguna duda pues a dar el salto, pues creo que es fundamental, ¿no? Entonces sí que es cierto que por ejemplo hay una parte de las inversiones relevantes en las empresas que son en activos fijos cuando te pones a desarrollar un producto nuevo. Hay temas de servicios que igual no tanto, pero en producto físico pues hay una parte que cuando hablas del CEDETI, ¿no?, y de las ayudas a la subvención, pues está la parte de gastos, la que se incorpora en el proyecto, pero luego hay una parte muy importante en desarrollos de producto nuevo que son activos fijos, en moldes, en matrices, que eso no está, digamos, cubierto, y muchas veces pues una ayuda ahí en ese sentido también sería de agradecer, ¿no? Pero bueno, independientemente, estamos aquí para pedir, evidentemente. Sí, luego les daremos el turno luego para que pidan, sugieran y también. Eso es, pero bueno, independientemente de eso, pues hay que apostar por el desarrollo de producto propio, con mayor o menor ayuda de la administración, porque eso, digamos, al final tiene un retorno claro en el medio y largo plazo. Entonces, y al final, en consonancia también de lo que dices, de ese, bueno, vamos a decir, de eso, de que hay que apostar y todo, vosotros desde Cámara al final también estáis viendo por el número de expedientes que entran, el número de stock que bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no?, tanto pues estos incentivos con el tema de la monetización u otro, al final lo que, vamos a decir, parece ser que lo que ha hecho también es crecer el ecosistema, quiero decir, que el ecosistema de solicitudes de informes y todo eso pues se mueva. Supongo que vosotros también habéis visto pues que más movimiento, ¿no? Más movimiento. En los 2 últimos años, 2017 y 2018, ha habido un 20% más de solicitudes cada año. Y este año, lo que vamos de año, un 25% más respecto a 2018, en nuestro caso. Y sí que es verdad que al final les resulta útil. Nosotros, bueno, el cliente llega con una expectativa, yo creo que esto es I+D, nos lo presenta y lo pasamos fatal cuando le tenemos que decir que no lo es, se cierra el proceso, se comunica, pero sí que es verdad que luego tienen una información muy útil, que es la novedad del proyecto en sí. Y sí que es cierto que además es un observatorio de la competencia importante, porque no solamente acudiendo al registro de patentes podemos saber si lo que estamos haciendo existe o no, porque de hecho la mayoría de los productos de los certificados que nos llegan no están vinculados al registro de patentes y marcas, con lo cual pues el querer saber es cada vez el perfil de empresa que nos llega, el decir, oye, quiero saber esto, qué es lo que es y sácame de dudas, ¿no? Dame una información igual de útil que la que me pudiera dar un plan de negocio, un estudio de mercado, para saber si tiro por ahí o tiro por otro lado. La verdad que al final, independientemente de la deducción o el derecho fiscal o cómo le salga el impuesto de sociedades, al final es una información que utilizan y se ve que utilizan para su propia estrategia de empresa. Pues antes de abrir esto, bueno, me gustaría un poco ya hacer un resumen final, antes de abrir también pues el turno a posibles preguntas. Al final vamos a decirlo que bueno, es bueno conocer tanto todo el tema de incentivos que hay. De hecho, Roberto ha hablado también de incentivos, aunque nos hemos centrado más en incentivos fiscales o en temas de bonificaciones. Roberto ha hablado también de CEDETI o de peticiones de otro tipo de ayudas. Nos hemos centrado mucho, sobre todo en que se conociera o que se supiera de estos incentivos fiscales, como las deducciones fiscales por I+D+I. De hecho, Manuel también ha hablado algo que no hemos profundizado en el tema de Patent Box o el tema de las bonificaciones de la cuota de la seguridad social.
Lo importante es que sepamos todos que están a disposición de todos. Son unos incentivos que en este caso no tienen lo que se llama la concurrencia competitiva que pueden tener otras convocatorias, es decir, están abiertos, ¿vale? No es que los 5 primeros les vayan a dar ayudas o se vayan a bonificar, sino que al final está abierto a toda tipología de empresas y al final pues hay que utilizarlos de una forma pues programada y de una forma vamos a decir pues con lógica, ¿vale? Entonces, pues lo que nuestra misión también desde Zabala era un poco pues poneros aquí un poco este conocimiento para que lo tuvierais, poner a todos los, vamos a decir, a gran parte de los actores que se mueven en estas cuestiones, y lo que ahora más nos gustaría tanto a todos es que bueno, que pudierais resolver cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier puntualización que quisierais realizar, ¿vale? Dejamos, o sea, ahora ya, pues, bueno, dejamos abierto pues el turno para preguntas, ¿vale? Muy bien. Lo primero de todo, agradeceros pues, la organización de las jornadas. Es un lujo poder teneros aquí a todas las entes del ecosistema. Nosotros en Infinitia somos una pequeñita consultora de materiales de innovación, entonces nos toca de cerca esto, vivimos de esto. Entonces, todo lo que sea dinamizar el ecosistema, dar facilidades, resolver dudas, quitar miedos, pues bienvenido sea para dinamizar todo. Yo tendría 2 preguntas, una más general y otra más concreta. La general es, ¿cómo veis, cómo nos veis a nivel de innovación en España dentro de 5 años? Porque sí que es bien sabido que estamos en la cola de otros países de Europa. Entonces, ¿cómo nos veis? Comentabais, pues tendremos unos indicadores, unos datos, a partir de ahí pues, habrá iteraciones, pero ¿cómo nos imaginamos que podemos sobrevivir en este ecosistema? Porque competir en precio ya sabemos que es morir, y tal cual vemos las cosas, yo veo difícil ser diferenciados a día de hoy, ¿vale? Esto por un lado. Y luego por otro, una pregunta o duda que le gustará sobre todo a los financieros, a ver si me puede resolver. Hablamos de estímulos fiscales, de gastos, cuotas de seguridad social, pero creo que en el plan general contable hay una excepción que permite también deducir las inversiones, comentabas antes los moldes. Hay una excepción que dice que si inviertes un dinero en innovación para que finalmente confluya en un activo tangible o intangible patentes, eso luego lo puedes amortizar y de esa forma es un beneficio extra para la empresa. ¿Eso es así cierto o es algo que no conocen las empresas mucho? Yo me atrevo más con la segunda pregunta que con la primera, pero no por nada, sino un poco por la... no sé dónde estaremos dentro de 5 años, ni sé si seremos capaces de revertir un poco estos datos que no son tan buenos como esperábamos, pero lo que creo es que si el esfuerzo que se ha hecho no se ha conseguido, con el esfuerzo que se ha hecho no se ha conseguido, yo creo que tendríamos que movernos o replantearnos un poco la situación. Pero no soy capaz de decirte si... Siempre se dice que tiene que haber un esfuerzo mayor de la empresa privada, sí, pero la verdad es que no sé cómo se consigue eso. Todo el mundo coincide en el diagnóstico, pero nadie da la medicina que... Supongo que mejorando los instrumentos, esto ayudará a que la empresa mejorando la seguridad jurídica por la parte que nos toca. Yo creo que es importante claridad normativa, unificación de criterios, salir como foro de este tipo para explicar cuáles son los problemas y ser sensibles un poco a los problemas que nos plantean. Respecto a la segunda cuestión, está en la propia ley de impuestos sobre sociedades a la hora de determinar la base de la deducción. En el artículo 35.1b te define exactamente, no solo se benefician los gastos, sino también las inversiones. Y en este caso vienen a recoger dentro de ellos, de los gastos, la amortización de los activos, o sea que en principio sí tiene derecho. Ten en cuenta que los porcentajes de deducción son diferentes en función que sean gastos o que sean inversiones. Incluso en el caso del personal, en el caso de los gastos estamos hablando del 25%,
el personal son 17% y 8% respecto de las inversiones, pero que sí está previsto en la propia ley. No te tienes que ir al plan general contable, sino que la propia norma te recoge el tema de la amortización. Si te vas a cuando salgas, ahí lo vas a tener. Sí. Y yo creo que no es... Ahí, con lo que dice Manuel, es verdad que al final tienes, o bueno, si son inversiones exclusivas en I+D, es lo que tienes el 8% que acaba de comentar. Eso es. Y luego, si no son, también puedes puedes meterte en la base lo que es la amortización contable durante, por el tanto por ciento de utilización. Que al final, claro, si tú lo activas y te vas dando el gasto año a año, pues ese gasto de alguna manera puede formar parte de la base de deducción. Es verdad que se te excluyen los terrenos y los inmuebles. Es lo único que los terrenos los amortizan, pero bueno, esto es lo único que te recogen. Puede ser inmovilizado material o intangible. La propia definición de la base de la deducción la vas a encontrar efectivamente del I+D+I. O sea que sin problema. No sé si sobre la evolución durante 5 años, aquí el futurólogo. Aquí la bola de cristal. Pues la verdad es que la pregunta es muy interesante y da mucho de sí, ¿no? Así en plan de destellos, por una parte la Comisión Europea ha publicado hace muy poco el Ranking News, que sacan periódicamente para ver el índice de innovación. España sigue estando en el de innovadores moderados, que es una forma eufemística de decir que todavía no despegamos. Las encuestas de I+D y de innovación de INE tampoco demuestran un crecimiento sustancial, sobre todo por encima del PIB. Siempre se mide sobre el PIB y si crece, pero crece igual que el PIB o por debajo del PIB, en realidad es un crecimiento absoluto, pero un decrecimiento en términos relativos. Eso por una parte. Por otra parte, desde instancias europeas, ya sea en Horizonte 20 o Horizonte Europa, junto con la política industrial, que también están apostando por volver a recuperar el 20% de actividad industrial en Europa, la digitalización, Industria 4.0, todo gira en torno a una base de I+D. Es decir, se han dado cuenta, parece que ya externalizar servicios fuera de la Unión Europea, servicios tecnológicos y producción, incluso la propia producción fuera de la Unión Europea, no ha sido tan buena idea. Y efectivamente hay que empezar a apostar por hacer I+D y recuperar la producción aquí. Entonces, en todo este mare magnum, pues en el caso español en concreto, efectivamente las cifras todavía no son halagüeñas. Y hay que trabajar de distintos frentes. Desde el Ministerio de Ciencia, se está haciendo la nueva estrategia de I+D+I para el nuevo periodo del Plan Nacional. En esa estrategia se va a hablar con comunidades autónomas, se van a estudiar cómo se van a incentivar. Si quieren que las dos agencias financiadoras del Estado, que serían la Agencia Estatal de Investigación y el CDTI, tengan un presupuesto estable y no dependan de los vaivenes de un año y más dinero y otro menos, para dar la cierta continuidad a la financiación de proyectos, un proyecto plurianual de I+D, ni nada peor que cortar la financiación. En fin, se están replanteando muchas cosas un poco en esa línea, porque está claro que por precio, lo que has comentado, por precio no podemos competir. La devaluación a base de disminución de salarios es contraproducente en el largo plazo y más bien hay que apostar por otro tipo de cosas. En todo este contexto, pues uno de los incentivos, en concreto el fiscal, pues habría que tenerlo en cuenta, pero no desde un punto de vista del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Hacienda, sino de estrategia país. Igual que lo que hemos comentado de la digitalización de la industria, no del Ministerio de Industria, sino estrategia país, y la I+D estrategia país. Entonces, parece ser que de luego hay interés y preocupación y son variables que están teniendo en cuenta, con lo cual parece que se va a apostar y hay conciencia de que hay que trabajar en ello. Sí, yo ahí remarcar, tampoco tengo la bola, o sea, no sé qué estaremos dentro de 5 años, pero ha sido estos últimos años ha habido muchas gráficas y todo que demostraban la relación que había del tanto por ciento de I+D con respecto al PIB y el paro. Es decir, tanto en comunidades autónomas como también hasta en los países. Es decir, al final los que más invertían en tanto por lo que es el ratio, menos paro tenían. Entonces, yo lo que pienso es que al final, pues cualquier diferenciación o cualquier solución tecnológica en la cual se pueda dar un valor añadido o algo que no pueda ser tan replicable, tan sencillo, creo que al final da una ventaja competitiva. Y es curioso que, por ejemplo, en el caso de España,
las regiones que más han invertido durante el tiempo de paro también han sido durante el tiempo de la crisis han sido también las que menos paro han tenido, con lo cual creo que siempre viene bien, vamos a decir, invertir o intentar buscar una ventaja competitiva, ya para sobrevivir como para cualquier otra cuestión. Bueno, gracias de nuevo, reitero el agradecimiento del compañero. Bueno, yo vengo en representación de OXCTA, que es una pyme. Llevamos ya años trabajando a nivel de I+D, pues por medio de subvenciones o financiaciones, bueno, pues con CEDETI, Horizonte 2020, etcétera. Pero este terreno es nuevo para nosotros. Entonces, mi primera pregunta sería, porque claro, hoy habéis hablado de este tema bajo mi punto de vista en un nivel avanzado, ¿vale? Entonces, para los que estamos comenzando a plantearnos este tipo de cosas, ¿cómo nos recomendáis comenzar? ¿Por dónde? ¿Dónde podemos informarnos de todos estos temas tan interesantes que habéis comentado? ¿Cómo podemos iniciar este camino? Porque claro, todo lo que habéis comentado a mí ahora se me hace grande. Vale. Entonces, un poco alguna recomendación a ese respecto. Sí, a ver, claro, nosotros en este sentido al final con el público, bueno, pues hemos hablado de todo, algunas personas igual habrán podido sonar demasiado igual profundo, pues que al final un poco el público es variado, ¿vale? Obviamente siempre nos podemos poner en contacto, no hay ningún problema para comentar las cuestiones, pero bueno, yo creo que al final lo principal, si me dejáis contestar en ese sentido, es que, bueno, que lo sepamos, ¿vale? Es decir, vosotros como empresa bien podéis dejar de pagar impuestos o podéis, si me permitéis así, si no dejáis de pagar impuestos, podéis pedirle a tributos o a Hacienda que al final os devuelva una cantidad, ¿vale? Tenéis que saber también los mecanismos por los cuales tú puedes, vamos a decir, deducirte. Es decir, tú puedes llegar en la declaración del impuesto de sociedades, poner una casilla X, como han hecho algunas empresas, y luego, bueno, pues si puede pasar algo o no puede pasar algo, hay una inspección, pues ya está. Lo más lógico es que al final veáis, oye, yo tengo o he tenido de gasto o tengo un CEDETI, el CEDETI tiene informe motivado. Aparte de lo que es el CEDETI, pues tengo otra serie de gastos o no. Yo creo que al final lo que en ese sentido es analizar un poco, pues lo mismo que habéis comentado, de que conocéis igual lo que es CEDETI, conocéis lo que es, pues porque has comentado, instrumentos europeos, o sea que pues conocéis muy bien lo que es las ayudas, vamos a decir, las ayudas financieras, ¿vale? Pues de una forma u otra. Pues es también tener un poco el conocimiento de las ayudas fiscales, que al final, pues bueno, pues son el tema de las deducciones, con más seguridad o menos seguridad, el tema de, aunque se mete también el tema de las bonificaciones, que es dejar de pagar una parte de la seguridad social de un trabajador, habría que ver si se puede o no, ver si tenéis el sello de pyme innovadora o no, porque al final es todo mucho más fácil. Como también ha comentado antes Manuel, pues el tema de la patent box, es decir, al final, oye, si al final de vuestros proyectos, bueno, hacéis una transferencia de tecnología, tenéis una patente o no, y al final es saber un poco un abanico y luego ver, pues hacer un traje a medida a vuestra empresa, ¿vale? En ese sentido, pues yo creo que lo primero que eso, pues informaros. Aquí no es, vamos a decir, como las ayudas financieras, que hay muchísimas, quiero decir, pues están las regionales, luego hay, o sea, aquí al final, si me permitís, es más sota, caballo, rey, o sea, hay con diversas variedades, pero no es como tanto los programas europeos, que tienes 1000 según a dónde te quieras meter, o todo lo que son las ayudas financieras, que bueno, pues CEDETI ya solamente tiene muchísimas líneas en sí, y es un poco más complejo. Aquí en ese sentido, bueno, vamos a decirlo que no hay tantas, ¿vale? Sí. Sí, te recomendaría, por añadir a tu presentación, que tengáis en cuenta o hagáis una pequeña recopilación de los gastos o los recursos propios que habéis puesto a esos proyectos innovadores, o a esos posibles proyectos innovadores, dado que las ayudas públicas no son deducibles, es decir, la deducción solo aplica al esfuerzo propio que hayáis hecho como empresa para hacer. Y cuando hayáis hecho esa pequeña contabilización, sí, podéis consultar con Zavala, por ejemplo, para ver bueno, pues, si merece la pena o no redactar esa memoria, toda esa burocracia que comentaba Roberto antes, no la hemos inventado nosotros, simplemente somos revisores del proyecto. Al final, todo esto acaba en un proyecto con los gastos, básicamente. O si no es un proyecto con los gastos, es con una
Es que al final es un incentivo fiscal, es verdad que damos por hecho que todo el mundo tiene que estar familiarizado con esto y hay muchas formas. El incentivo fiscal se manifiesta en tu declaración del impuesto sobre sociedades de muchas formas. Por ejemplo, hemos dicho antes el patent box es una reducción de base imponible. En este caso, la característica fundamental es que cuando vas a presentar tu declaración de la renta y te determinas tu cuota, que es el resultado de tu base imponible por un tipo de gravamen, pues lo que te viene a decir la ley es que cuando hayas llegado a ese punto en el que te saldría una cantidad a pagar, tienes derecho, respecto de los gastos que tú has utilizado y que cumplen una serie de requisitos, destinar un porcentaje a determinar un importe de deducción que va a minorarte en última instancia tu cuota íntegra ajustada, de manera que la reduciría y con unos ciertos límites. Esto de manera muy simple es lo que se hace. Todo lo que estamos viendo aquí es cómo llegar a ese dato. Y el primer paso sería decir, oye, pues lo primero que te exige la norma es que estés haciendo I+D o innovación tecnológica. O sea, ese sería el primer paso. Y el segundo es determinar, una vez que he determinado que estoy haciendo I+D o innovación tecnológica, cómo me dice la ley de impuestos sobre sociedades, en 2 artículos muy concretos, que tengo que determinar ese importe que me puedo minorar, el importe de la deducción. Eso lo puedes hacer o tú por tu cuenta, lo que pasa que tienes pues hay mecanismos para dar seguridad, pero nada te obliga a ir a los mecanismos. Tú puedes ir y autoliquidar en tu impuesto sobre sociedades un importe determinado porque tú estás convencido de que lo que estás haciendo es eso, o puedes acudir a una serie de mecanismos que ha previsto el sistema para facilitar la tarea precisamente por la dificultad que tiene no solo determinar si algo es I+D o no, o innovación tecnológica o nada, sino también para determinar la base de la deducción. Entonces, yo creo que es verdad que es un mundo donde al principio puede generar porque hay muchos elementos y entre ellos está la parte fiscal, pero es que se decidió arbitrarlo de esa manera. Entonces, el primer paso es eso, saber si lo que tú crees que estás haciendo, si lo que tú estás haciendo es innovación tecnológica o I+D, y después si de esos gastos cuáles cumplen los requisitos para poder beneficiarse con las reglas que te establece el propio impuesto. Y si todo se cumple así, pues al final decimos que es potente porque tú dejas de pagar una parte de tu cuota de lo que te correspondería pagar, e incluso bajo ciertos requisitos puedes, incluso si esa cantidad se minora y se hace cero y aún así te queda base de deducción, importe de la deducción, pues solicitar a la agencia tributaria que te pague esa diferencia. Eso es. Ese es el Al final, punto. yo cuando muchas veces me toca dar formación, por ejemplo, igual a la gente todo, yo le digo pues como la declaración de cualquiera de nosotros, que nos toca la declaración de IRPF, ¿no? Nos toca X a pagar y ¿qué intentas? Pues a ver si tienes deducciones por vivienda cuando esto, o si tienes una cuota de colegiado de no sé qué, o lo que sea. Pues al final esto... La peculiaridad es cómo se calcula. Cómo se calcula, pero son al final, me toca pagar tanto, ¿no? Pues a ver cómo puedo reducir de formas legales, por lo mismo que haces y en la regla a grandes rasgos es qué gastos, qué inversiones he utilizado en actividades directamente relacionadas con el I+D y que esté individualizado de una determinada manera, y aplico un porcentaje que me dice la ley. Que cumplo los requisitos y tal, aplico con un límite. Eso no significa que se pierda, sino que tú podrás aplicarte en los años siguientes. Que quiero acogerme a este incentivo de una manera más potente, puedo quedar excluido del límite con ciertos requisitos y la reducción del importe. Pues eso es. Estáis muy cerca, ¿eh? O sea, estáis muy cerca. Muy cerca. Sonáis bien porque ya estáis acostumbrados, entiendo, a hacer todo lo que es el esfuerzo, ¿no?, de presentación. Entonces esto al fin y al cabo pues es por parte del CETI. Si tenéis un proyecto realmente ya tenéis prácticamente todo, y luego es la parte técnica de cómo me aplico las deducciones, eso es fácil. Y los restos de proyectos o de actividades de I+D que no estén incluidas en un CETI es lo que desde nuestra experiencia es lo que sí que hay que valorar, ¿no? Hay que valorar lo que, como aquí decía, cuánto gasto en ese proyecto puedo meter en el saco, ¿no? Por un lado, cuál es mi coste de estos técnicos que nos tienen que hacer ese esfuerzo de definir qué es lo que hay ahí, y entonces valorar, ¿no?, si me merece la pena para ahorrarme 5, pagar 4,5, pues igual no, pero no, esa es la valoración que hay que hacer. Por eso yo decía que en los temas pequeños no hacemos eso, porque nos conduciría a la otra opción, que es autoliquidarse, y ahí ya pues en nuestro caso hemos decidido no tirar por ese camino. Una primera sugerencia, si no lo habéis hecho, es que pidáis el informe motivado a CDT. Esa es la primera. Eso ya me lo he apuntado. Sí. Esa es, bueno, también simplemente para que sepáis todos, que igual lo conocéis de sobra, CDT, aparte de darte lo que hemos dicho, la ayuda financiera, con unas características, está el informe motivado, pero lo das si lo solicitas. Si se nos olvida solicitar, pues no lo da. Y nos ha pasado alguna vez, aunque suena raro, de decir, tenemos un CDT y no sé qué, vale, pues
no lo hemos solicitado, claro. Luego se lo vas a explicar a estos señores y no sé si lo acaban de entender, que se te pasó, que no quisiste, que se te pasó, pero que tienes un CDT aprobado. Puede ser puro desconocimiento. Ya, sí, lo entiendo. O sea, yo creo que son muchas patas de... no es un incentivo, o sea, no es el más intuitivo ni el más fácil. O sea, es técnico. Y técnico por la materia y técnico porque la materia fiscal es muy técnica. Entonces, es verdad que tienes que estar familiarizado un poco con la dinámica y con cómo se autoliquida el impuesto. Pero lo decía Roberto al principio, esta es la primera vez, después ya es repetir. O sea, realmente yo creo que como todo en esta vida, la primera vez que haces algo te cuesta y después verás que es sota, caballo y rey. Hola, muchísimas gracias por estas explicaciones. Yo mi pregunta va más para Roberto. A mí me gustaría saber si en el aspecto práctico es más interesante solicitar un informe ex ante o un informe motivado ex ante o ex post. Y en caso de que sea ex ante, si eso condiciona la forma de encarar el proyecto. Nosotros, en el caso de CDTI, lo hacemos antes, es decir, digamos, presentamos el proyecto a CDTI para su evaluación y todo lo que ello supone también de financiación, no solamente el tema de el informe motivado vinculante es la consecuencia de, realmente nuestro objetivo presentando un proyecto en el CDTI es también el tema de financiación y el tema de las ayudas, y luego va como, digamos, el informe motivado viene después. Entonces, en el caso del CDTI lo afrontamos antes, presentamos el proyecto, y sí que es verdad que, como todo proyecto de I+D, de desarrollo de nuevos productos, tienes tus proyectos que van más según plan, menos según plan, cosas que salen mejor, cosas que salen peor. Nuestra experiencia, hay unos mecanismos con CDTI de seguimiento de los proyectos donde se pone encima de la mesa eso, como han comentado aquí, al final es sobre el gasto ejecutado, no sobre lo que inicialmente planificas, ¿no? Que puede haber discrepancias, pero incluso yo diría que mi experiencia con el tema del CDTI es positiva en el sentido de que hay cierta flexibilidad, comunicación, hay momentos que, como todos los proyectos de I+D, son vivos, hay retrasos, hay dificultades que surgen, hay posibilidades de retrasarlo. Entonces, mi experiencia con los proyectos vía CDTI es que se solicitan antes, porque esa es la forma de hacerlo y es mi recomendación. Y luego, a partir de ahí, en el trato con el CDTI, pues hay momentos en los que hay dificultades en los proyectos, no se pueden ejecutar, se ejecutan aparte, un poquito. Hay posibles cambios que se discuten con ellos, con los técnicos del CDTI, que además pues suelen ser expertos en la materia y pues entendidos, y la comunicación es fluida. En ese sentido, con el tema de CDTI es antes. Y en el caso de el otro paquete de proyectos que hacemos que no están vía CDTI, lo hacemos, pues tenemos un protocolo, todos los años, cuando toca, definimos sobre lo del ejercicio anterior, que es los proyectos que tienen ese tamaño, ¿no? O esa envergadura a nivel de gasto que nos justifique solicitar a una entidad certificadora a cosa hecha, ¿vale? A cosa hecha, solicitar a la entidad certificadora ese informe vinculante para ver si podemos conseguir que sea I+D o esa innovación tecnológica. Ese es un poco el procedimiento que seguimos. Ayudando un poco a lo que ha comentado también Roberto, que o sea, nosotros cuando con ellos establecemos un poco la estrategia es, por un lado, podemos conseguir informes motivados ex antes a la vez que pedimos ayuda. Es decir, yo consigo en algunas convocatorias la ayuda financiera y ese informe motivado ex ante. Si al final lo que he hecho, más o menos, con alguna divergencia, es lo que decía, vamos validez de que ese informe motivado ex ante, pues vamos a decir que es válido. Otra cosa es que a CDTI le dijera que me iba a gastar 400.000 y luego me quiera deducir por 900.000. Pues vendrán estos señores y, aunque sea el informe motivado, vamos a decir vinculante de calificación, les tendremos que explicar de por qué 400 y no 900. Entonces, igual en aquel caso digo, ostras, aunque tengo un informe motivado de 400, pero me he gastado 900, igual me merece más el de los otros señores, que es de gasto, ¿vale? Y luego lo que hacemos también muchas veces es, vale, yo tengo cubiertos unos gastos en este informe motivado ex ante, pero aparte de estos gastos, que esta empresa, por poner un caso, tenía en el informe, vamos a decir 400.000, tiene gastos de 700.000. Esos otros 300.000, cuando ha acabado el año, los puedo paquetizar en proyectos. Pues como decía Roberto, pues hay algunos que son 20.000 que no los puedo unir con nada,
pues ellos deciden que no voy a autoliquidarme, pero otras cosas las puedes unir, te da 280.000, pues te valoras y dices, oye, hago una cuenta de gasto no sé qué, me voy a un informe ex post, ¿vale? Un informe con una entidad de certificación. Al final, si me permitís, cada empresa hay que adecuarse a la estrategia que mejor le viene. Igual hay empresas que igual en un CDT ya tienen todos sus gastos y pues no pasan por el ministerio. ¿Y por qué? Porque los gastos que han dicho al final son los mismos que iban a realizar y cuando vienen estos señores pues más o menos todo cuadra. Es hacer trajes un poco a medida. Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros la jornada. Y por otro lado, por desconocimiento, yo vengo de una pyme que nos acaban de conceder una patente europea de un proyecto que ya ejecutamos con CDT. Entonces, al ser una patente propia, no vamos a hacer de momento una transmisión de propiedad, que creo que entraría el Patent Box en este instrumento. Entonces, como empresa, ¿a qué incentivos podemos acceder? Si existe algo más aparte de la amortización en el siguiente ejercicio o qué otros instrumentos existen. A ver, casi es buena pregunta, pero casi también voy a contestar. Lo primero, si vosotros tuvisteis un CDT, podéis, si lo habéis acabado, ya no estáis a tiempo de solicitar el informe motivado si no lo solicitasteis. Sí, vale, bueno, por lo menos pues ya tenéis ahí una cosa, es decir, que al final esos gastos de ese proyecto con el cual llegasteis a una patente los tenéis con un informe motivado. Ahí vuestros fiscalistas o vosotros no sé, pues tendréis que decidir que al final vosotros tenéis unos derechos a deduciros, ¿vale? Tenéis en el impuesto de sociedades unos derechos. Yo entiendo que ahí lo que vosotros tenéis que valorar es, oye, primero apuntarlos y luego decir, porque ya tengo un proyecto de I+D y tengo unos derechos, tienes o 18 años para esperarte que tengas cuota y beneficiarte, es decir, si estás en negativo, pues puedes estar esperando 18 o decir, oye, pues con una quita de un 20% le voy a pedir a estos señores que cuando tengo un informe motivado que me lo abone, ¿vale? Eso es una de las cosas. Vale, tú ya has tenido un CDT, con lo cual para ese desarrollo, para esa patente, pues ya te han dado, vamos a decir, financiación, ¿vale? Y luego tendrás, aparte de la financiación de ayudas financieras, tendrás la fiscal que hemos comentado. Tengo la patente, vale. Hay ahora, por ejemplo, también hay ayudas para todo el tema de patentes y todo eso, no sé si habéis solicitado o no. Sí, con la oficina de patentes. Vale, con la oficina de patentes, para mantenimiento de patentes, hay ayudas tanto desde, a nivel regional, a nivel convocatorias y todo. Si una vez que tenéis esa patente no queréis hacer una transferencia, por lo que sea, de Patent Box, claro, vamos a decir que ya tenéis un proyecto final en el cual ¿que vais a hacer evoluciones o que vais a hacer algunas cuestiones? Pues no lo sé para empezar, porque no esto, pero claro, igual no es un proyecto de I+D, pero es un proyecto de innovación, que son pequeñas mejoras, que igual a un CDT no podéis ir, pero igual a otras líneas se puede ir. Claro, habría que estudiarlo, pero si sobre esa patente ya lo único que vais a hacer, vamos a decir, es poneros a producir, pues estáis ya en la fase... Habéis cubierto todo el... Que de hecho la Patent Box lo que pretende es que tú crees un activo intangible para cederlo, como has dicho, para cederlo o transmitirlo. Es esa cesión o transmisión, o sea, actúa, como decía, es de salida frente al I+D, que es de entrada. El I+D, mientras tú haces actividades de I+D, la Patent Box es una reducción que se establece sobre el ingreso que obtienes de la cesión o de la transmisión del activo intangible, en este caso la patente. Por tanto, yo creo que a efectos fiscales has cubierto ya el cupo de incentivos a la... A efectos, no sé si sois pymes, si tenéis, por ejemplo, el sello de pyme innovadora, si lo tenéis también, no sé si os estáis dejando de pagar seguridad social por vuestras personas, pero si también lo estáis haciendo, pues tampoco ahora mismo a bote pronto, pues me costaría, o sea, seguro... Si se lo saben todas. Sí, aquí... Claro, es por eso la por desconocimiento nada, o sea, yo creo que estás... Yo creo que estáis haciendo bastante bien desde lo que habéis planteado, ¿vale? La excavadora tienen allí... No sé, o sea, ahí... O sea, pues bueno, no sé, al final es lo que decíamos, al final como el conocimiento es muy amplio, pues hay gente más concisa y otra gente más eso. Pero bueno, tenéis buena pinta en todo eso. Pues si en principio, además vamos sobre tiempos, si en principio no tenéis más preguntas, lo primero, oye, agradeceros la presencia a todos. Bueno, lo que queríamos en este sentido era pues transmitir las diferentes ventajas o oportunidades que hay, que las conocierais, algunos pues ya las conocíais, otros hemos profundizado más, que al final sepáis que, bueno, pues que podéis optar a ellas.
ofrecer también de nuestra parte la ayuda que os podamos ofrecer para cualquier cosa que necesitéis. Y nada, ahora pues bueno, tenemos unos pequeños agapes si queréis, y para cualquier cosa estamos a vuestra disposición, cualquiera de nosotros, por si alguna pregunta queréis hacer más particular, ¿no? Porque al final aquí igual a veces en un ámbito con tantas personas igual no apetece. Y nada, reiterar mi agradecimiento también a los ponentes, que al final pues oye, han hecho su esfuerzo también para poder acompañarnos, ¿vale? Y al final, oye, pues todo es valioso pues traer también aquí pues a personas que al final conocen tanto lo incentivo, y además en todos los ámbitos. Vamos a decir, las personas que emiten los informes motivados, las personas que al final les llegan y vamos a decir que lo pueden comprobar, aquí las entidades intermedias, que antes del informe motivado, cuando vas por allí, porque cuando quieres ir a estos tipos de informes ex post, pues hacen el primer filtro, y luego pues una empresa aragonesa que al final pues bueno, pueda comentar que sí, que esto existe, que han ido a CETI, que han ido a los otros informes y que bueno, pues oye, que se atreven a descontar de su impuesto algunas cantidades, ¿vale? Y nada, oye, muchísimas gracias a todos, ¿vale?